30 minutos estamos platicando con el padre Roberto Valencia, pero vamos a hacer un enlace hasta San Cristóbal de las Casas con el sacerdote jesuita Pedro Arriaga Alarcón. Él pertenece a la diócesis de San Cristóbal, es vocero de la diócesis, pero además estuvo en la comitiva que recepcionó al Papa Francisco en San Cristóbal de las Casas, y creo que es muy importante hacer este vínculo con él para que nos cuente de su experiencia. Yo agradezco mucho al padre Arriaga estos minutos. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días. Muy bien, todavía aquí cosechando las emociones, lo que hemos sentido por este momento tan extraordinario de nuestra vida pastoral, en que el Papa Francisco vino a confirmar 50 años de evangelización que llevamos en esta diócesis, en la proyección del Concilio Vaticano II. Muy satisfechos, y yo creo que ese es el mejor sentimiento de agradecimiento. ¿Cuáles serían los principales momentos, lo que usted rescataría de esta visita del Papa Francisco? Mira, desde el momento en que llega a estas tierras, al centro del estado de Chiapas, en ese momento estaba tocando la tierra, el lugar, y eso es muy significativo para los pueblos indígenas, tocar la madre tierra, postrarse, y el Papa vino a esta ciudad, precisamente centro, rodeada de montañas a 2100 metros y rodeado del pueblo indígena. El Papa es de una profunda espiritualidad jesuítica, y San Ignacio nos invita siempre a ubicarnos en un lugar que nos conduzca al seguimiento de Cristo. Y otra cosa significativa es que vivimos una celebración al modo en que normalmente las vivimos aquí en las comunidades, en esta diócesis. Se integraron todos los elementos que se expresan en la Eucaristía. El centro, era Cristo Jesús. Venía el Papa a celebrar, a ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el Papa llegó tocando la herida abierta de Acteal, porque el coro interpretó la canción de bienvenida, es el canto que se expresa mes con mes sobre la tumba de quienes murieron masacrados y que aún este caso está en la impunidad. Ese fue el momento de apertura. Y pudo contemplar enfrente de sí a 300 diáconos permanentes con sus esposas, que el Papa ha concedido ya a esta diócesis el que se sigan ordenando. En la semana previa, el obispo auxiliar ordenó a 10 más. Este grupo es muy significativo, fue el que proclamó el Evangelio un diácono, Anselmo Guzmán, de la misión de Bachajón, que es el que ha tenido de los años más fructíferos de su vida siendo diácono. Hay que recordar que los diáconos solo reciben este ministerio después de los 35 años de edad y unos 15 de servicio a la iglesia. Las religiosas, los jóvenes, el canto de los mijes, porque no era solo la iglesia autóctona de San Cristóbal, sino la invitación también a todas las etnias del país, y ese canto de la ofrenda, cuando le presentan al Papa el pan y el vino para la celebración, y una ofrenda monetaria de una colecta que se hizo en la diócesis para la construcción de 2 albergues en frontera Comalapa y en Salto de Agua. Ese era otro momento también profundamente vivido, porque por aquí, por San Cristóbal, por la diócesis, pasan los migrantes que vienen de Centroamérica, sobre todo de Honduras. Ahora los cubanos están circulando a cuentagotas hacia la frontera. Esa es otra de las situaciones. Y luego lo espléndido que fue la celebración, en un marco que nos llevaba a todos a la inspiración de la cosmovisión. Enfrente del altar, las escaleras, era una réplica de las escaleras de Palenque, a los lados las cascadas de Agua Azul, el trasfondo la catedral del siglo XVI con
los techos de la catedral puestos a un lado como mamparas, ¿verdad? Se veían de frente. Y símbolos sencillos también que son propios de la liturgia, y el ornamento bordado por manos indígenas de Bachajón, de Comitán, que el Papa utilizó. La danza al final fue un momento espléndido, emocionante, los obispos con las sonajas danzando, el Papa sorprendido, y otro momento final cuando le entregan la Biblia en celtal los misioneros de Bachajón, el padre Eugenio Maurer, 40 años de misionero, Abelino Guzmán, traductor, padre Felipe Jalet de la edición de la Biblia, y acompañados del provincial de los jesuitas, el padre Francisco Magaña. Ahora, también sí, se comentó mucho, padre, el momento en que el pontífice ora ante la tumba de don Samuel Ruiz. ¿Lo reivindica con esta oración? Lo confirma, diría yo, porque es volver a sentar que Monseñor Samuel Ruiz fue conducido por el Espíritu, tuvo la gracia de vivir el Concilio Vaticano II, y cuando se abre puerta a la misión de la Iglesia, vienen persecuciones, denostaciones, como lo que padeció don Samuel, y en ese sentido viene el Papa a decir: sí, Samuel, tú viviste el espíritu del concilio, la fidelidad a la Iglesia, y quienes se enemistaron con él fue sobre todo por haber considerado al indígena como una persona cualificada, como un sujeto de evangelización. Y ahí está el fruto, los diáconos, los 8,000 catequistas. A don Samuel se le quería confundir en su trabajo evangelizador, acusándolo falsamente, y realmente fue un momento muy sentido, un momento del Papa de pie ante la tumba que está detrás de la catedral, y entonces lo saca de esa polémica banal, inútil, de enemigos que no quieren que avance la evangelización de la Iglesia en la promoción social, que fue lo que don Samuel hizo, y lo que el Papa está haciendo ahora es que precisamente esto, invitarnos a salir, invitarnos a transformar la realidad, invitarnos a reconocer a que los más desposeídos, los más pobres, los indígenas, los marginados son sujetos, son personas capaces de recibir la palabra de Dios. Es también un mensaje en la decisión de visitar Francisco Chiapas, porque precisamente ese estado es donde más se ha perdido el catolicismo, donde más ha disminuido, donde otras expresiones han ganado terreno, padre. Mira, ese tema lo hemos estado viviendo en las distintas conferencias de prensa, la televisión, ahora me lo planteas, pero a mí me parece que es una visión más de cantidad, es una visión que está perdiendo el sentido actual de la transformación del ser humano, que va a una pluralidad y donde la coincidencia es la espiritualidad. El Papa, cuando se encuentra en el Jardín del Vaticano con los musulmanes y los judíos, no van a negociar cuántos somos, quién es más, ustedes, no, van a abrazarse como seres humanos, van a decir: somos espíritus en el mundo como seres creados, y la religión que le da el sentido a las culturas, el sentido a la vida, puede ser cualquiera. Y si aquí se ha abierto el paso a las iglesias protestantes por su fuerza que tienen ellos económica y quizás más agresiva o más moderna de convocar, no debe hacernos sentir a los católicos que estamos perdiendo adeptos, más bien tenemos que irnos a encontrar juntos todos, en el mismo espíritu. Y la espiritualidad nos tiene que llevar a la acción social. Aquí nos hemos encontrado, por ejemplo, con los adventistas en una marcha que se hizo de Simojobel a Tuxtla para pedir que quitaran los caciques corruptos que gobernaban, que donde trata de tráfico de armas, cantinas, prostitución, y íbamos juntos, católicos y adventistas, porque es a donde tenemos que poner la mira. No tanto si tú entiendes así la palabra, cuántos son ustedes, cómo rezan,
es el mismo espíritu y es a lo que tenemos que llegar. Y por eso vino el Papa aquí, no para ganar adeptos, sino para que sigamos encontrándonos en un espíritu de transformación social. Padre, finalmente hubo oportunidad de platicar en corto con su santidad Francisco. ¿Qué les dijo Francisco en corto cuando tuvieron oportunidad? Pues mira, el Papa estuvo muy cerca de quienes comieron con él. Yo ahora estoy compartiendo aquí con un sacerdote, Padre Sebastián López, de una parroquia muy pobre en Chalchihuitán, donde precisamente hay mucho alcoholismo. Comieron solo 8 personas. Él, una religiosa, un teólogo, todos indígenas, muy joven el teólogo, de comunidades diversas, y miren que la comida fue en un tono familiar, en un tono sencillo. El padre decía, como un director espiritual, que a cada uno fue preguntando, a cada uno escuchando, diciendo una palabra de afecto. Es un papa que está en sí mismo y está con las personas, no está en la cabeza, ni está fingiendo para parecer. Yo acabo de ver el video de esa comida y es una mesa familiar, con una ternura el Papa, como ya lo transparenta algunas veces, un gran cariño, y va impulsando y va él compartiendo su vida, sus bienes, con un gran sentido pastoral. Padre, yo le agradezco mucho estos minutos, le envío saludo y gracias por la disposición. A ustedes y saludos a su auditorio y que sigamos vibrando en este espíritu de que nos une a todos. Gracias, muchas gracias, buenos días hasta San Cristóbal de las Casas, al vocero de la diócesis, al sacerdote jesuita Pedro Arriaga Alarcón. Qué interesante, ¿no, Roberto? Desde luego, y Emanuel, la pregunta la respondió él, yo la confirmo, el Papa no vino a hacer proselitismo en el sentido de buscar más creyentes, de hecho es un tema que ni siquiera aparece dentro de ninguno de sus discursos. Está algo implícito, yo creo que para ningún mexicano, o digamos, ningún americano, porque la visita tuvo repercusiones continentales, sino es que también mundiales, pasó inadvertida esta visita. A todos nos dejó algo, a todos nos dijo algo. Desde luego que una preocupación, especialmente en Tabasco, la Coordinación de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado tiene un análisis muy exacto de las denominaciones religiosas que existen en Tabasco y un análisis que también ofrece el INEGI de cómo se ha ido disminuyendo la población católica en el sentido cuantitativo del que habla Pedro Arriaga. Sí es una preocupación, desde luego, de todos, no nada más de los obispos, sino de toda la sociedad, ¿no? Porque era una sociedad homogénea, una sociedad en el que estamos hablando antes de la Revolución Mexicana, pues nadie se planteaba una distinta configuración del catolicismo o de la sociedad mexicana. ¿Y qué nos encontramos hoy? Un punto que voy a sostener dentro de las partes de conclusión es que el Papa Francisco nos ofrece un nuevo rostro del catolicismo en México, que no es un catolicismo cerrado, no es un catolicismo de buscar adeptos, como dice Pedro Arriaga, sino es un catolicismo de hermanos, que vamos en la misma barca, que tenemos que buscar los puntos comunes de convergencia. No por nada es casual el contexto de la visita papal en la escala en Cuba, con el patriarca ruso ortodoxo, en el abrazo de decir, están matando cristianos. Hay un problema mucho mayor de si el famoso filoque, que es un tema teológico que distanció las iglesias, el tema del Espíritu Santo, o sea, los temas grandes, gruesos, los temas de la teología, ¿no? De la dogmática. Donde hay concordancia. Donde más bien hubo disonancia. Y entonces el Papa dice, ahorita se está, la vida de los creyentes, la vida de los que están en nuestras iglesias se está perdiendo, es decir, hay asesinatos, hay atentados, entonces tenemos que unirnos por esta parte que es fundamental, lo que subraya Francisco, la vida de las personas. La vida de las personas. Por eso insisto que el trasfondo de la visita pastoral es el Evangelio de San Juan. Yo he tenido para que tengan vida abundante. 9:00 a.m, 1 minuto. Vamos a la pausa, regresamos, vamos a seguir platicando con el padre Roberto Valencia, pero también vamos a hacer un enlace un poquito más adelante con un jesuita tabasqueño que tuvo la oportunidad de reunirse en privado
con el Papa Francisco para que nos cuente de qué hablaron, porque se han dicho muchas cosas, pero qué mejor que uno que estuvo presente nos cuente. Volvemos.